Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Dios sea contigo, con tu casa y con tu familia. Te habla tu hermano pastor Enrique Cabrera y quiero compartir una palabra de parte de Dios contigo y con tu familia. Y quiero hablarte de crecimiento y quiero decirte que el problema no es el lugar, sino que el problema eres tú. Nada puede limitarte a crecer. No importa en el ambiente que tú te encuentres, por encima de la prueba, por encima de la tormenta, tú tienes que crecer. En el libro de Juan, San Juan 1:46, cuando Felipe contó a Natanael, Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo: ven y ve. Y quiero hablarte del crecimiento, porque nada te puede limitar a crecer. Jesús, donde nació, en Nazaret, era una ciudad apartada, una ciudad olvidada, una ciudad que no la tomaban en cuenta, una ciudad pobre, y en ese lugar, y de ese lugar, salió el hombre más poderoso del mundo entero hasta el día de hoy. No importa en el lugar donde tú estés, nada te puede limitar. Ahora, para crecer hay que entrar en un proceso. Nada crece de hoy a mañana. Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Esta generación, yo le llamo la generación rápida, porque esta generación no quiere esperar su tiempo de su crecimiento. Se convierten hoy y ya mañana son profetas. Se convierten hoy y ya mañana son evangelistas. Se convierten hoy y ya mañana son pastores. Se convierten hoy y ya mañana son apóstoles. No, el crecimiento tiene un proceso. Nadie crece sin pasar un proceso de crecimiento. Los árboles, para poder crecer, primero tienen que pasar un proceso de crecimiento, y mientras los árboles van creciendo, ellos enfrentan desafíos para crecer. Asimismo, nosotros como creyentes somos desafiados día tras día para crecer, porque no podemos ignorar que nosotros tenemos un adversario llamado Satanás, que él no quiere, o él quiere impedir nuestro crecimiento. Ahora, nada puede impedir que tú crezcas. Ahora, los árboles, cuando están en su proceso de su crecimiento, ellos enfrentan desafíos. Los árboles enfrentan enfermedades. Los árboles enfrentan lo que es cambio de clima que lo afectan. Los árboles también enfrentan momentos difíciles para crecer. Tal vez tú estés enfrentando ahora mismo un momento difícil, lo cual quiere afectar tu crecimiento. Pero hay algo que me llama la atención de los árboles, y es que los árboles, cuando están en su crecimiento, hay algo que les sale que se llama corteza. Eso es algo poderoso, porque la corteza es lo que hace que el árbol se cubra y que todo lo que quiere impedir su crecimiento no penetre y no llegue hacia el árbol. Y el árbol crece por encima de las enfermedades. El árbol crece por encima del clima. Tú estás llamado a crecer por encima de cualquier tormenta. Tú estás llamado a crecer por encima de cualquier enfermedad, por cualquier cosa que tú estés enfrentando. Oye, que nada limite tu crecimiento. Tú estás llamado a crecer. Tú estás llamado a expandirte. No importa los momentos difíciles que tú estés pasando. Saca la corteza, cúbrete, sé como los árboles. Todo lo que te rodea, que quiere impedir tu crecimiento, tú tienes que cubrirte. Cualquier crítica, cualquier palabra negativa que puede impedir tu crecimiento, tú tienes que cubrirte. Tienes que apartarte de algunos lugares que no impidan crecimiento. Para crecer hay que estar al lado de personas que han crecido o personas que quieran crecer también. Para tú crecer, tú no puedes estar al lado de personas que no tienen la mentalidad del crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué tipo de árbol tú eres? Porque hay árboles que nada impide su crecimiento, como por ejemplo la higuera. Conforme a lo estudioso, ¿verdad? Los que estudian lo que es los árboles, ellos dicen que la higuera crece en lugares pedregosos y crece en lugares secos
y dicen que ellos crecen sin supervisión. Tú tienes que crecer, no importando en el lugar donde tú te encuentres, porque el problema no es el lugar, el problema eres tú. Oye, tú tienes que ser higuera. La higuera crece en lugares pedregosos, la higuera crece en lugares secos, la higuera crece sin ser supervisado por nadie. El problema tuyo, que lo que ha detenido tu crecimiento, es que tú necesitas que tu pastor te supervise, que tú necesitas que fulano te supervise, que fulano te ayude. Tú no necesitas ayuda para crecer. Para crecer, tú lo que necesitas es determinación. Voy a crecer por encima del diablo y voy a crecer por encima de los demonios. Oye algo, me llama la atención que hubieron hombres en la Biblia que crecieron por encima de todo tormento y por encima de toda prueba. Estamos llamados a crecer por encima de todo. Oye, nada te puede limitar. Yo quiero proyectarte esa palabra, que si el problema eres tú, el problema no es el lugar. Tienen que entender que el problema eres tú que lo tienes. Nada te puede limitar a crecer. A veces tú dices, yo no crezco porque no me dan oportunidad en la iglesia. Te tengo noticia. Es una excusa para tu crecimiento. Porque el salmista David, dice la Biblia que cuando Samuel fue a ungir a David, dice que Isaí, su padre, sacó sus 7 hijos primero. A David no lo tomaron en cuenta. Pero David estaba en crecimiento. Y pasa algo, cuando tú estás en crecimiento, aún los hombres no te toman en cuenta. Dios te toma en cuenta. Porque a David, su padre, no lo tomaron en cuenta. Tal vez en tu iglesia no te están tomando en cuenta. Y eso ha querido impedir tu crecimiento. Pero eso no impidió el crecimiento de David. A David no lo tomaron en cuenta los hombres, pero lo tomó en cuenta Dios. Porque cuando tú te propones a crecer, no importa que los hombres no te tengan en cuenta. Dios pone ese crecimiento por encima de lo que sea. ¿Y qué pasó con David? David no lo tomaron en cuenta. Pero ¿qué pasó con David? Sobre David cayó el aceite. ¿Por qué? Porque David estaba en un proceso de crecimiento, estaba en el desierto, se estaba capacitando, porque para tú crecer tienes que capacitarte en el desierto, en la prueba. Alabado sea el nombre del Señor, nada puede impedir tu crecimiento. Dice la Biblia que a David lo ungieron con aceite, pero pasó algo con David que tú tienes que entender también. Tienes que entender que tu crecimiento trae guerra. Tienes que entender que por causa de tu crecimiento, tú serás atacado por la tiniebla. La tiniebla no va a cruzar los brazos cuando te vea crecer. Quiero decirte que el diablo está en contra de que tú crezcas. Tú tienes que saber eso, de que la tiniebla está en contra de tu crecimiento. Desde que a David le cayó aceite y delante de sus hermanos le dijeron que él iba a reinar sobre Israel, automáticamente se le levantó una persecución. Eso se llama guerra por lo que tú portas. Porque desde que a ti te cae el aceite y desde que a ti te cae algo de Dios, tú empiezas a ser perseguido de una manera terrible. Tienes que entender que tu crecimiento va a traer persecución. Por eso cuando David está tocando el arpa a Saúl, dice que Saúl de repente le tiró a matar. Eso se llama guerra por lo que tú portas, porque lo que David portaba revolteaba a los demonios que tenía Saúl. Y hay veces que tú no estás en guerra espiritual, pero lo que tú tienes hace una revolución. Y quiero decirte que a David nada lo limitó a crecer. David, en su proceso de crecimiento, dice que Saúl lo persiguió, lo siguió para matarlo. Eso es terrible. Desde que este muchacho empezó a crecer, dice que Saúl lo persiguió para matarlo. Pero mira, ¿sabe qué me llama la atención de David? Me llama algo poderoso, que David escribió sus mejores salmos en un momento de persecución. En su momento más difícil, David escribió sus mejores salmos. ¿Qué te quiero decir? Que nada te puede limitar a crecer. A David la persecución no lo limitó a crecer. Aleluya, en medio de persecución, siendo perseguido, creció, escribió los mejores salmos. Aleluya, yo quiero decirte en esta hora que deje la excusa ya, aleluya, porque el problema eres tú. Eres tú que tienes que tomar la decisión de tú crecer. Cuando nosotros vemos, hermano, que una persona está creciendo, el que está en crecimiento debe de cuidarse y no puedes pagarle al otro como el otro te paga a ti, porque hay personas que van a tratar de detener tu crecimiento y van a inspirar maldad sobre ti, pero tú no puedes inspirar maldad sobre ellos. Por eso David, aleluya, nada lo impidió. ¿Por qué? Porque Saúl lo persiguió para matarlo y David, Saúl durmiendo, cogió la espada de Saúl y teniendo la oportunidad de matarlo, no lo mató. ¿Qué es lo que te quiero decir, amado, en esta hora?
Te quiero decir que no deje que nadie dañe tu corazón en tu crecimiento. Sigue avanzando. Cualquiera que tenga mal contigo, no tenga mal con él. Aleluya. No importa el lugar donde tú estés. No importa el lugar donde tú te encuentres. El problema no es el lugar. El problema es tú. Eres tú que tienes que enfrentar el desafío del crecimiento, porque la tiniebla no quiere que tú crezcas. Tenemos hombres en la Biblia como nuestro hermano José. José nació en una casa donde sus hermanos lo odiaban. Eso es terrible. Usted sabe lo que usted nacer en una casa donde sus hermanos no quieren saber de usted. Y hay personas que a veces se encuentran en esa situación donde están en una iglesia o donde están en un hogar que nadie quiere saber de ellos. Y ese que nadie quiere saber de ti no es por culpa tuya. Es que tú eres amenaza de crecimiento. Y cuando el diablo ve que tú eres amenaza de crecimiento, él trata de detenerte. O trata de en el ambiente en el cual tú te muevas, trata de que en el ambiente en el cual tú te muevas, se muevan cosas que traten de detener tu crecimiento. A José, sus hermanos no lo detuvieron. Nacieron en una casa donde lo odiaban, donde no querían saber de ellos. ¿Qué te tiene limitado? Que hay gente que tus hermanos te hacen guerra. Eso no te puede limitar tu crecimiento. A José eso no lo limitó. A José lo echan en la cisterna y eso no lo limitó. A José su túnica, los hermanos se la quitaron, que representa tener la presencia de Dios encima. Trataron de quitarle la presencia de Dios a este hombre. Aleluya. Pero el problema era que este hombre no tenía la presencia de Dios encima, sino que la tenía por dentro. Oye, cuando tú eres determinado o tú determinas crecer, no importa quién se te levante, no importa lo que el diablo quiera hacer contigo, el que está en crecimiento no le pone asunto a la maldad de la gente. La maldad de la gente no puede impedir tu crecimiento. Tú tienes que crecer por encima de toda tormenta. Tú tienes que crecer por encima de todo desafío. ¿Qué te está desafiando a crecer? ¿Qué se te puso al frente y te dijo que tú no vas a avanzar? ¿Qué se te puso en el frente que te dijo que tú vas a morir seco? ¿Qué se te puso en el frente que te dijo que tú no vas a ser una mujer poderosa en Dios? ¿Qué se te puso en el frente que dijo que tú no vas a ser un hombre poderoso en Dios? Nada te puede limitar a crecer. A José le echan una cisterna. Eso no lo limitó a crecer. Lo vendieron como esclavo. Lo menospreciaron. Eso no lo limitó a crecer. A José lo metieron en la cárcel y en la cárcel creció porque llegó de último. Oiga eso. A José lo entraron en la cárcel. Y en la cárcel llegó como prisionero. Oiga, le levantaron un falso testimonio. Y ese falso testimonio no lo limitó a crecer. A ti nada te puede limitar a crecer. Llegará un momento que la gente te van a acusar. Llegará un momento que la gente dirán cosas de ti que son falsas. Y eso no te puede limitar a crecer. A José eso no lo limitó a crecer. La gente empezaron a hablar falsedad de él, cosas que no eran. Y José siguió creciendo. Llegó a la cárcel como prisionero. Y terminó siendo en la cárcel el que gobernaba la cárcel. ¿Por qué? Porque fue un hombre que determinó crecer. Cuando tú te propones en tu corazón crecer y cuando tú mismo sueltas la excusa y dices yo voy a crecer por encima del diablo y por encima de los demonios, no hay cosa que te rodee que impida tu crecimiento. Hay muchas cosas, amado, que quieren impedir el crecimiento de cada creyente y de cada hombre de Dios. El hombre de Dios está llamado a expandirse. Nosotros estamos llamados de crecer de tiempo en tiempo. Nosotros no estamos llamados a estar enanos en Dios. Estamos llamados a expandirnos. Estamos llamados a ser poderosos. Estamos llamados, aleluya, a multiplicarnos. Nosotros debemos multiplicarnos. Me llama la atención que el pueblo de Israel, en momentos difíciles, dice que estaban siendo oprimidos. Le pusieron más carga de la que ellos tenían. Y dice la palabra que mientras más los oprimían, más ellos se multiplicaban. Es decir, que al pueblo de Israel, ese maltrato y esa esclavitud y ese momento de esclavo que vivió y ese momento de guerra que vivió, eso no lo limitó a crecer. Yo quiero decirte que el pueblo de Israel creció en medio de una esclavitud. Aleluya, y tú eres libre, Cristo te libertó, tú tienes libertad para crecer. Nada te puede limitar a crecer. Nosotros como personas tenemos carácter, tenemos actitudes que muchas veces quieren impedir nuestro crecimiento, pero ni tu carácter puede impedir tu crecimiento. Nuestro hermano Pedro, el discípulo de Cristo, él peleaba con su carácter. Pedro era un hombre que tenía un carácter duro y así mismo hay personas que lo que quieren impedir su crecimiento es el carácter. Ellos son acusados por su carácter. Y ellos dicen, mujeres que dicen, yo no crezco por mi carácter me es de obstáculo crecer. Mentira, reprende esa limitante que tú tienes. Esa limitante que quiere traer a tu crecimiento, que te quiere limitar porque tú eres una persona dura en palabra, tú eres una persona que tiene un temperamento.
ese discípulo tenía un temperamento fuerte, pero Dios le cogió. Yo quiero decirte de parte de Dios que tal vez tú eres una persona con un temperamento fuerte, que tú mismo puedes percibir eso y tú mismo puedes sentirte mal por el nivel de carácter que tú tienes, pero Dios te cogió con ese carácter. Ese carácter Dios lo necesita para a través de ese carácter hacer cosas fuertes con ese carácter. Porque, aleluya, hay cosas que el mismo Dios, aleluya, las permite en una persona para hacer cosas grandes a través de eso. Nuestro hermano Pedro tenía un carácter fuerte, pero ese carácter no detuvo su crecimiento. Oye, eso es tan fuerte que Pedro aún negó a Jesús y eso no detuvo su crecimiento. Hay personas que en un momento determinado han tenido dificultad, algunos han caído en pecado, algunos se han enfriado espiritualmente, algunos han caído en pecado de alto nivel, gloria al Señor, y tal vez eso te está limitando. Tú no puedes dejar que tu conciencia te acuse. No. Dice la Biblia que Dios nos perdona nuestro pecado y jamás se acuerda de ello. Para Dios tú le pides perdón y para Dios tú nunca has pecado. Oye, que tú hayas negado a Cristo en un momento determinado, eso no quiere decir que tú no vas a crecer. Pedro en un momento determinado negó a Jesús de una manera terrible, diciendo yo no conozco a ese hombre. Dice con maldición, en pocas palabras, diciendo yo no conozco a ese maldito hombre. Y fue tan terrible que el mismo Cristo lo vio. Usted sabe lo que usted fallarle a una gente face to face y él verlo. Cristo lo vio cara a cara y cuando Cristo lo vio, él lo miró. Pero eso no limitó al crecimiento de Pedro. Lo que te estoy diciendo, amado, que no importa en lo que tú hayas caído, levántate y procura crecer por encima de todo viento y por encima de toda dificultad. Es tiempo de crecer. Estamos en un desafío. Estamos desafiados para crecer, pero nosotros no nos podemos limitar al crecimiento. Me llama algo la atención de un líder que pasó por esta nación llamado Peña Gómez. Peña Gómez fue un hombre poderoso y un hombre que creció por encima de toda tormenta y que creció por encima de todo pronóstico. Nuestro hermano Peña Gómez, este hombre, cuando usted ve la historia de este hombre, lo primero que tú encuentras en su historia es que este hombre fue abandonado a los 6 meses por su padre y por su madre. Y cuando usted ve a este hombre nada lo limitó a crecer. Abandonado, que debió frustrarse porque no se crió con su mamá y con su papá. Y este hombre se propuso a crecer a un nivel que fue un líder poderoso, que aún de su muerte se habla. Él está muerto y hasta el día de hoy se habla de él. ¿Qué pasa? Nada te puede limitar a tu crecer en Dios, nada. A partir de ahora, tú tienes que soltar todo limitante. Todo lo que te está limitando a crecer, tú tienes que dejarlo. No importa en el lugar difícil, sea higuera. La higuera crece donde quiera. La higuera no tiene limitante. La iglesia no necesita que lo supervisen. Tienes que ser higuera, crecer encima de la roca, crecer por encima del proceso, crecer por encima de la economía, crecer por encima de la dificultad, crecer por encima de la guerra del hogar, crecer por encima de la guerra familiar. Oye, que no tenga limitante tu crecimiento. Tu crecimiento no puede tener limitante. Me llama la atención lo de Jesús. Donde Jesús nace en Nazaret, es algo poderoso. El nacimiento de Cristo, del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nacimiento fue en Nazaret. Nazaret es una ciudad olvidada, que no se tomaba en cuenta. Era tan pobre que las casas se hacían era de roca, de cueva. Nació en un lugar pobre, en un lugar de mucha necesidad. María vivía en ese lugar. Esa mujer fue visitada en ese lugar pobre. Eso no limitó el crecimiento de María. A María Dios la visitó ahí. No importa en el campo que tú te encuentres. No importa en el lugar que tú te encuentres. No importa que donde tú vivas no haya luz. No importa que donde tú vivas las casas todas sean de madera. Eso no te puede limitar a crecer. El Mesías salió de Nazaret. Por eso es que Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. En pocas palabras, de esa ciudad olvidada, que nadie la toma en cuenta. Porque hay gente que cuando no lo toman en cuenta, están en depresión. Y eso lo limita a crecer. Oiga, no importa que no lo tome en cuenta usted. Usted tiene que proponerse en su corazón que usted va a crecer por encima de la tormenta y que usted va a crecer por encima de toda prueba. Yo quiero decirte que el problema no es el lugar, el problema eres tú. Tienes que entender que quien está limitado a crecer eres tú. Nada puede impedir tu crecimiento. Dios te bendiga y Dios te guarde.
crece por encima de la prueba. Dios te guarde.